Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube, Cosas de Bolsa. Estamos a 29 de noviembre ya, miércoles. Hoy vamos a ver Bayer por petición de Ionut Vacío IU. Amigo, vaya nombre te has puesto, me está costando un mundo. También nos la pide nuestro amigo Sergio y My Spain. Los tres insisten en Bayer que por qué cae tanto. Ahora la vamos a ver. También vamos a ver Centene Corporation, que nos lo pide nuestro amigo Ayucarín. Nagarro, que nos lo pide Alfonso. IDS, antiguamente, bueno, yo sigo conociéndola como la Royal Mail, es decir, la Marina Real Británica, que nos la pide nuestro amigo Germán. Pero también vamos a ver los bancos Santander y el BBVA, que parece un cohete de Elon Musk. Madre mía, cómo se ha puesto BBVA. Y cómo no, Farmamar, vamos a comentar lo que ha pasado con el Gap y ahora vamos a ver qué ha escrito aquí los compañeros del canal, que tienen toda la razón. Vamos a comentarlo. Si has llegado hasta aquí, te has encontrado el vídeo por casualidad, te han pasado un enlace, lo has visto en una página web, yo que sé, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita, ya sabes, para recibir la notificación de los próximos vídeos. Y si quieres agradecer el trabajo con un like, me doy por muy satisfecho. Vamos a empezar ya con Bayer. Bayer es una empresa que tenía un crecimiento en las últimas 2 décadas bastante interesante. Muy interesante. Lo que ocurre es que empieza a tener unos resultados que no son acordes a la capitalización y por lo tanto necesitamos una corrección muy potente. Fijaros que el máximo estamos hablando de principios del 2015. Principios del 2015. Dentro de unos meses habrán pasado pues prácticamente 9 años. Así que hay que tenerlo muy en cuenta. Es una empresa que lleva 8 años cayendo. 8 años cayendo. Y eso tiene un porqué. Y es que los fundamentales no corresponden con la capitalización. Vamos a resetear el gráfico y veremos cómo, aquí está, como bueno, pues una empresa que capitaliza 30.000 millones de euros con un rendimiento en dividendo de los últimos años, no sé si este año pagará dividendo o si ya lo ha pagado, lo voy a comprobar, de un 7,85, una auténtica salvajada, teniendo en cuenta que es una empresa con un esfuerzo por dividendo brutal, con una caja muy pequeña comparado con la deuda, muy pequeña. La caja prácticamente es un 12% del tamaño de la deuda, fijaros. Y el free cash flow apenas alcanza el 8% de la deuda. ¿Qué quiere decir eso? Que quitando la caja, esa deuda se va a terminar pagando en 11 años, dedicando todo el esfuerzo monetario a ello. Quiere decir que es una empresa extremadamente endeudada, que parezca mentira. Y seguimos pagando dividendo, ¿verdad? Es lo ilógico de todos estos temas. Por ejemplo, el Royal Mail le pasa 3/4 de lo mismo. Seguimos pagando dividendo, sabiendo que necesitamos ese dinero, bueno, pues para sanear las cuentas. Si nos vamos a los informes, vemos como precisamente es una empresa que tenía unos márgenes muy aceptables allá por el 2022 y poco a poco los va perdiendo y ahora pues llevamos un par de trimestres bastante malos, con lo cual eso nunca es bueno. Fijaros que en TTM está perdiendo 3.670 millones de euros, que se dice pronto, 3.670 millones de euros. Esto quiere decir que en un año y medio se come absolutamente toda la caja. Dicho lo cual, pues no es de extrañar este comportamiento a la baja durante tantos años, ¿no? Hemos visto que tenía, bueno, pues resultados mediocres, algunos buenos, otros malos, otros pésimos, pero por el camino sigue pegando un dividendo, que no está del todo mal. Fijaros, el último sí lo pagó en el 2023, 2,40 a un precio que, bueno, pues estaría rondando los 50, es decir, un 6, sí, un 5% aproximadamente de dividendo. Bien, dicho esto, lo único que podemos intuir es donde podría haber cierto rebote. Puede ser de gato muerto y si cambian los fundamentales podría continuar con una tendencia alcista, pero lo dudo horrores. Fijaros que en los últimos 2 resultados, en este último se perdió 4,65 euros por acción y en el anterior ya se perdía 1,92 euros por acción. Son unos resultados bastante malos. Si tomamos el primer descenso del 2015, que es esto de aquí, este retroceso de Fibonacci, ¿vale? No os liéis, tenemos un avance de Fibonacci que servía hasta el 2015, con un retroceso hasta el 50%, como es lo más habitual, prácticamente la zona del 50%, y a partir de aquí, bueno, pues empieza la debacle. Podemos analizar esta primera corrección con un retroceso de Fibonacci y ver cómo si tomamos
máximos y mínimos, que es esta banda de aquí y esta banda de aquí. Vemos como el precio prácticamente no tiene rebotes, simplemente el precio se para en ciertos niveles de poca importancia y después atraviesa el 100% de la caída anterior, llegando hasta niveles que sobrepasan el 132% de Fibonacci. Fijaros qué curioso, en la primera caída se para justo en el 132 de Fibonacci, que son 48 euros por acción. A partir de ahí sigue muy débil, atraviesa el 138.2 y eso pues ya indica que van a continuar con las caídas. Llegado a ese nivel, al 138.2 y un poquito más, bueno, pues aparece un rebote, pero entramos en la pandemia. Recupera muy bien de la pandemia y seguimos cayendo. Fijaros, esta señal es de una debilidad absoluta. ¿Por qué? Porque presentó unos resultados muy malos. Si después de unos resultados cotizamos por debajo de lo peor de la pandemia, imaginaros lo mal que está la empresa. Fijaros, no es que esté mal la empresa, sino lo inmensamente exagerado de la capitalización con respecto a los fundamentales, ¿vale? Que está muy cara. Aunque estemos a estos niveles, estaba muy cara para lo que estábamos sacando por los fundamentales. Llegado a este nivel, fijaros que coincide bastante bien con el 161.8 de toda la primera caída. Una vez que tenemos toda esa caída que ha perdido el 100% de la caída, llega a 138.2, bueno, pues ya podemos tomar un nuevo retroceso de Fibonacci, que es este de aquí, con su grafiquito, y vemos cómo, bueno, pues el precio ha atravesado ya en varias ocasiones el 100% de la caída anterior, como esta última vez, y todavía no ha llegado al 138.2, que estaría en torno a los 25, bastante cuadradito, con los 25 euros por acción. Fijaros si podría quedar caída. Como hemos dicho muchas veces, cuando nos encontramos con una empresa que ha subido muchísimo y que por circunstancias de la vida presenta malos resultados y está mucho tiempo cayendo, o la caída es muy pronunciada y luego tarda mucho en recuperar, como por ejemplo el caso de Netflix, bueno, lo normal es que vaya a buscar gaps antiguos, muy antiguos. Fijaros que este nivel de aquí corresponde también con los 25 euros y medio aproximadamente, 25.6, 25.7. Bueno, pues lo que podemos hacer es buscar gaps antiguos. Aquí tenemos uno muy interesante, que era doble, ya tapado anteriormente, donde se tapó aquí en esta ocasión, que estaría en torno a los 26,75, no nos valdría. Seguimos hacia adelante y encontramos aquí un pequeño gap en la zona de los 25 euros con 95, otro aquí en la zona de los 24, otro aquí en la zona de los 21, otro aquí en la zona de los 20 aproximadamente, y luego ya pues tampoco merece mucho la pena porque estamos hablando del año 2009-2010, ¿vale? Pero fijaros lo que estamos hablando de gaps que están por cerrar en la zona de los 25 hasta los 20 euros por acción, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que coincide muy bien con la zona del 138.2, empezamos en la zona 25, he exagerado este rectángulo pues para que veáis hasta dónde podríamos llegar las caídas. Si en el pasado ya se tocó el 138.2 y el 161.8 en las sucesivas caídas, no tiene por qué repetirse el pasado, pero tiene cierta probabilidad de que sí, ¿vale? Siempre nos vamos a mover en las probabilidades. Lo que está claro es que tiene todo el aspecto técnico de ir a buscar los 25 euros por acción, que se me ha quedado el cuadradito un poquito bajo, tendría que estar más por esta zona, ahí aproximadamente, los 25 euros por acción. Y a partir de aquí podría atravesar, seguramente aquí habría un rebote y luego intentar atravesar para ir a cerrar aquellos gaps que están en esta zona de aquí, en la mitad superior de este rectángulo, y si se sigue presentando malos resultados, malos trimestres, entonces casi podríamos asegurar que podríais a buscar el 161.8, que está en torno a los 12 euros con 6. Sí, ya sé que ahora mismo parece una auténtica locura, pero si le da por presentar otro par de malos resultados, la verdad es que es muy muy factible. Fijaros además que no hay ningún tipo de divergencia alcista, no hay ningún tipo de divergencia alcista ni tampoco bajista, sino de continuación, lo cual pues me escama muchísimo, ¿no? Después de haber perdido tantísima capitalización de golpe, que no se active ningún tipo de divergencia. Esto quiere decir que el precio va a la par con el sentimiento de la bolsa. Fijaros también que estaba empezando a abrir en abanico, que es una muy mala señal, las 4 medias, y sin embargo ahora con estas caídas se aceleran todavía más. Ya tenemos todas las medias apuntando prácticamente hacia abajo, por encima de los 45 grados de pendiente, ¿vale? Por debajo, en este caso, de los 45 grados de pendiente. Esto significa que la caída va a ser muy, pero que muy brusca. Es decir, para Bayer, muy malas noticias.
Vamos ahora con Centene Corporation, que nos ha pedido nuestro amigo Ayucarín. Bueno, pues una empresa que si nos vamos a los... Vamos a intentar resetear el gráfico porque si no me dejan los fundamentales. Aquí los tenemos. Es una empresa que, como he dicho muchas veces, bueno, pues tiene unos márgenes muy pobres, muy pequeñitos y por lo tanto, en el momento en que sople un poquito el viento, cuidado, ¿vale? Cuidado porque se puede poner a pérdidas. Se puede poner a pérdidas. Lo hemos visto en muchísimas ocasiones donde tener unos fundamentales muy... A ver, que no son malos fundamentales, ojo, ¿eh? Me estoy refiriendo a que los márgenes de esos fundamentales son muy pequeñitos. Se saca muy poco margen de beneficio con respecto a todo lo que se factura. Y por lo tanto, si hay una caída de la facturación o un aumento de los costes, entramos rápidamente en pérdidas. Y eso es inaceptable, se castiga fuertemente. Fijaros que en los últimos 12 meses prácticamente ha ganado 2.450 millones, que está muy pero que muy bien de dólares, por supuesto. Capitaliza 39.000 millones con un PER de 16 y no reparte dividendo. Fijaros también en el dividendo, en el PER, que tenemos un PER medio aproximadamente de unos 23, 25 en un año y estamos en un PER 16. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en teoría, entre comillas, está barata con respecto al PER de los últimos 5 años. En cuanto a la información de la deuda, no tenemos información de la deuda, pero tiene deuda porque nos sale en los valores de solvencia, en los ratios de solvencia, donde bueno, se compara la deuda con ciertos ratios de equidad, con la deuda de largo recorrido. También tenemos datos, con lo cual deuda sí tiene. Lo desconozco, cuál es la cantidad de deuda. Es un dato que me gustaría haber tenido. Bueno, en cuanto al gráfico, bueno, pues si tomamos el Fibonacci después de la pandemia, lógicamente cuando se asienta el precio hasta el máximo del 2022, bueno, pues vemos que ha habido, vamos a llamarle hombro, cabeza, hombro, aunque técnicamente no cumple todos los parámetros. Ya sabéis que los hombros, cabeza, hombro son en las tendencias alcistas, en el final de una tendencia alcista, y normalmente el hombro derecho suele ser más bajo que el hombro izquierdo, pero con respecto a la clavicular, que tiene que ser ascendente. En este caso se cumple ese parámetro, pero la clavicular es descendente. Algo muy poco habitual. Bueno, pues una vez hechas esas proyecciones se cumplen a la perfección, llegamos a un nivel que es por debajo del 23.6 de Fibonacci y a partir de aquí, bueno, pues hay un cambio de tendencia bastante claro. Vemos en un principio una divergencia bastante fea, donde vemos unos mínimos que están haciendo un triple suelo, aunque no es un suelo estable, sino que tiene una cierta caída. Y bueno, pues el MAC se empieza a comprimir alrededor del cero. El último punto era dudoso porque igualaba al anterior, pero bueno, ha funcionado bastante bien. Fijaros cómo a partir de ese punto hay estrechamiento de medias. El precio va a atacar la media de 200 sesiones, estrechamiento del precio, estrechamiento de las medias, es una muy buena señal. Esto no quiere decir que vaya a continuar con la tendencia alcista. Puede que corrija un poco más y se mantenga aquí unos cuantos meses estrechando el precio, porque la verdad es que las medias todavía les falta un poquito para juntarse. Por lo demás, está bastante bien el gráfico. Puede haber un cambio de tendencia que nos lleve a niveles que como mínimo estarían en torno a los $81 por acción, que es donde está el 61.8 de Fibonacci. A partir de ahí va a tener que luchar si quiere volver a atacar, bueno, por la zona de los 97, que es donde está el máximo anterior. En cuanto a los fundamentales, bueno, pues ya veis que los ingresos son un poquito dispares. Estábamos hablando de $2 por acción, $1,92 por acción. En este último 0,87. El anterior perdía 38 céntimos, ganaba 1,2, perdía 30 céntimos. Bueno, tenemos una disparidad en cuanto a los fundamentales un poco alta. No es de mi gusto, me gustan más las empresas que aunque ganen menos sean más estables trimestre a trimestre, pero no está mal. Con lo cual, la presentación de los últimos 2 trimestres es positiva para ir a atacar ese 61.8. Aún así, recordar que el PER, aunque sea 16, comparado con el PER de los últimos 5 años, está barata la empresa. Vamos ahora con Nagarro, que hace muchísimo que no la traigo. La verdad que es una empresa que no me gusta un pelo, donde también se especuló muchísimo con ella, iba a prometer mucho y fijaros las divergencias bajistas que teníamos en esta ocasión. Fijaros en los mínimos, como no hay divergencia de continuación alcista, sino todo lo contrario, con lo cual, bueno, pues teníamos una situación en la que las caídas estaban
muy pero que muy comprometidas. Fijaros que además se perdió el 100% del impulso anterior e incluso llegó a cotizar por debajo de él. Una auténtica locura. Y es que los fundamentales, bueno, pues son unos fundamentales muy modestos. Si nos vamos aquí, vamos a resetear el gráfico. Aquí. Bueno, pues es una empresa que capitaliza por encima de los 1.100 millones de euros con un PER casi 21, donde fijaros que en 2018 y 2019 no tenemos datos, con PER que van desde el 57 hasta 80 y el del año 2022 19,80, que quiere decir que estamos en la misma tendencia, donde tenemos una deuda que crece de forma brutal. En estos últimos 2 años se ha estancado, pero en el 21 y 22 se estancó en torno a los 272 millones de euros, pero tenemos una caja muy pequeñita, es una caja de 110 millones, que casi es la mitad que la deuda, pero con un free cash flow bastante flojo, 72 millones. Bastante flojo con respecto al sector, pero es un free cash flow que nos permite pagar en 2 años la deuda de la empresa. Quiere decir que es una empresa que no está bastante apretada, sino que tiene cierta holgura para mantenerse estable en el tiempo. En cuanto a los fundamentales por los ingresos, vemos que tiene unos márgenes muy modestos, mejores que la anterior, pero bastante modestos. Y en TTM pues tenemos, aquí está, en TTM tenemos un beneficio de 55 millones, no llega a 55 millones de euros, frente a una capitalización de 1.100 y pico, pues son unos ingresos bastante pobres. Recordamos una vez más que veníamos de unos precios por debajo del comienzo de la cotización, con lo cual quiere decir que el castigo había sido bastante fuerte. También presentaba unas divergencias, como veis aquí, presenta unas divergencias bastante interesantes, donde los dos últimos puntos, bueno, pues estaban prácticamente a la par, con lo cual llegó un punto en el que se podía pensar que se estaba anulando esa divergencia alcista, lo cual era muy, pero que muy peligroso. No fue así, rebotó en esta zona y se fue a buscar la media de 200 sesiones. Ahora podríamos verlo caer hasta la zona de los 73 euros por acción aproximadamente, que sería un precio óptimo de entrada si los fundamentales van hacia arriba, se mantienen estables o van hacia arriba, por lo menos que se mantengan estables. A partir de ahí, lo mismo que las demás, haremos un estrechamiento de medias con el precio y después, pues según la época del año y los fundamentales, podría haber un impulso alcista o podría haber también un aburrimiento o una pequeña caída. Lo más probable es que se dirija exactamente igual que los fundamentales. Si fundamentales crecen, la capitalización crecerá. Si los fundamentales bajan, pues la capitalización tiene que bajar. Y este será el momento óptimo, porque dependiendo de cómo se estrechen las medias y cómo esté en ese momento el precio, según cómo se presenten los fundamentales, podríamos intentar una entrada o por lo menos promediar para aquellos que estéis dentro de Nagarro. Vamos ahora con IDS, la Royal Navy, va a decir la Royal Mail. Y bueno, pues es una empresa que, fijaros, vamos a ver primero los fundamentales. Ahí está, hemos reseteado. Donde lo dicho, acordados de las empresas con márgenes pequeñitos. Nos dedicamos al transporte de mercancías, vale, nos dedicamos a más sectores, por supuesto. Pero tenemos unos márgenes muy pequeñitos. Mucho en cuanto descienden los ingresos o aumentan los costes, como por ejemplo por el aumento del petróleo, tarifas, yo que sé, de transporte, de amarre en los puertos, lo que sea, pues esto se convierte en pérdidas. Fijaros que lleva 3 trimestres en pérdidas consecutivos, es una muy mala señal. En TTM pues tenemos 1.000 millones de pérdidas, lo cual los fundamentales son muy, pero que muy malos. Aquí vemos la deuda, fijaros que lo estaba haciendo bastante bien hasta el 2020 con una reducción de deuda y una caja que se mantenía más o menos estable, un crecimiento en free cash flow bastante aceptable, donde bueno, dado este punto podríamos hablar en el 2019 que era una empresa bastante solvente, en el 2019 mejoraba incluso más su situación, en el 2021 dentro del contexto internacional podríamos pensar exactamente lo mismo, se mantiene en el mismo sector, pero fijaros lo que pasa en el 2022. La caja se reduce por 4º año consecutivo, la deuda crece por 3er año consecutivo, aunque muy poco, porque pasamos de 2.050 millones a 2.270 millones, 2.400 millones. Y el free cash flow se derrumba completamente. Esto es un mal dato, muy mal dato. Y por lo tanto, vemos esta caída tan fuerte que vemos desde el máximo de verano del 2021.
intenta recuperar, pero poco a poco va cayendo. 3 trimestres malos y por lo tanto la caída hasta esta zona de aquí era bastante lógica, ¿no? Teniendo esos malos resultados es bastante lógico. Por lo demás, bueno, pues vemos una figura muy parecida a lo que le podría pasar a Nagarro, muy parecida a lo que le ha pasado a esta empresa que se llama, y que me sale, Centene. Y bueno, pues simplemente, o lo que le puede pasar a Centene, simplemente vemos, bueno, pues un rebote en la zona, que me he equivocado de gráfico, aquí, un rebote en la zona lógica de parada de precio, aunque no es muy fácil calcular estas zonas porque hay gente que intentaría entrar sobre el soporte del 23.6, otros esperan un poquito más abajo, otros entran directamente por separación de medias. Bueno, yo en este caso yo no intentaría entrar con la presentación de estos resultados, lógicamente. Pero fijaros aquí cómo tenemos unos mínimos que más o menos se mantienen estables y los mínimos en el MAC que se van estrechando al cero. Luego vemos un rebote hasta la media de 200 sesiones, otra caída y vemos estrechamiento de medias y de precio. Exactamente igual que en el MAC. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que estamos en precios bastante interesantes. Y que puede haber un movimiento brusco. Lógicamente, cuando tenemos estrechamiento de media, estrechamiento de precios, se espera un movimiento brusco. Lo que no sabemos si hacia arriba o hacia abajo. Como siempre os digo, todo va a depender de los fundamentales. Esto significa que la gente está esperando un movimiento alcista, lógicamente. En el momento que se presente unos resultados muy buenos, pues el gráfico se disparará. El problema, 2024. ¿Qué escenario se plantea uno para el 2024? Pues un escenario de fuerte recesión, con lo cual la Royal Mail pues no se lo va a pasar por su mejor momento, seguramente, con lo cual el movimiento es más probable que sea un movimiento bajista. Pero hasta que no presente resultados, hasta que no presente fundamentales, no podemos saber qué es lo que va a suceder. Vamos ahora con el Banco Santander, donde se han superado los máximos anteriores desde hace unos cuantos días. Vemos el apoyo en la media de 20 sesiones y llevamos unas cuantas semanas que no va a buscar la media de 20 sesiones y es una buena señal. Pero fijaros dónde se ha parado el precio hoy. Hoy está parado justo en el máximo anterior de la triangulación de base plana. Esto sí que es una triangulación de base plana que por cierto se ha modificado por culpa del dividendo. Ahí la voy a modificar. Eso es. Y ahí. Con lo cual, todos estos precios se modifican también. Fijaros hasta dónde nos llevaría más o menos esa zona. Aproximadamente. Y esa zona. Fijaros cómo el pago del dividendo modifica toda la gráfica y modifica todos los precios, incluido también, como no, el Fibonacci. Tenemos que buscar ahí ese máximo. Ahí. Y el mínimo que también se modifica. Ahí lo tenemos. Y seguimos exactamente más o menos en la misma zona. Vamos a buscar ese precio objetivo que, como he dicho en varios vídeos, no buscarlo directamente porque ya tenemos aquí un throwback a la triangulación. Esto era señal muy potente y muy buena. Con alguna ruptura falsa por la parte inferior, una muy buena señal también, pero no haber alcanzado directamente el nivel lógico mínimo que serían los 3,96 o los 4,02 euros, antiguamente 4,06 aproximadamente, 4,07. Bueno, pues no haberlo alcanzado en pocas semanas es un pequeño punto de debilidad. Ya hemos hablado en otras acciones que ha pasado exactamente lo mismo. El no ir a buscar ese punto es un síntoma de debilidad. Si además le sumamos que se rompió el 100% del impulso anterior y tampoco ha ido a buscar esa zona que coincide con el 138,2, 3,99 euros actuales, bueno, pues ya son 2 puntos de debilidad. 2 puntos de debilidad. Y eso no me gusta un pelo, aunque ahora mismo está luchando con el máximo anterior. A ver si sale de esa tendencia de debilidad tras debilidad y va a buscarlos ya de una vez para poder dejar de hablar de debilidades. Porque la verdad que en el muy corto plazo, estamos hablando de tan solo 3 meses, el gráfico no está mal. Veníamos de una tendencia ligeramente bajista y se ha roto al alza. No está mal. Apoyándonos en la media de 200 sesiones y en la media de 100 sesiones. Ahora nos toca, bueno, pues corregir un poquito para seguir con la tendencia alcista. No está mal el gráfico, no está mal. Pero es cierto que presenta ciertas debilidades que a mí, desde mi punto de vista, no me gustan un pelo. Y ahora os voy a comentar por qué. Fijaros la diferencia con el BBVA, que ya comentábamos que estaba muy fuerte y muy potente. Hace una triangulación simétrica, a diferencia del Santander, que era de base plana.
pero más o menos es exactamente lo mismo. Se rompe el máximo anterior de toda la tendencia alcista y directamente va a buscar el 138.2. Mucha fuerza. Eso indica mucha fuerza. Luego retrocede hasta el 100% y empieza a triangular de forma simétrica. Falsa ruptura por la parte inferior, saltada de stop a lo bestia, seguramente. Fijaros qué volumen tan gigantesco en esa zona. Hace una ruptura superior, un throwback y bueno, luego marca una zona lógica de alcanzar esa triangulación simétrica que coincide muy bien con el 161.8 de Fibonacci. Fijaros la diferencia. Poco a poco fue a buscarla, se quedó a las puertas y después de un apoyo en la media de 100 fue a buscarlo. ¿Vale? Estamos hablando de marzo de este año. En el Santander estamos hablando de la misma época cuando empezó a triangular, de marzo del 2023. ¿Veis la diferencia? Esta no alcanzó el 138.2 ni ha cumplido la triangulación simétrica y sin embargo el BBVA ha cumplido el 138.2, el 161.8, el techo de la triangulación simétrica y se acaba de disparar de una forma alocada directamente en vertical. Parece un cohete de Elon Musk. ¿Dónde tiene ahora el siguiente nivel? Pues mira, tengo que modificar directamente el Fibonacci para ponernos un precio lógico. Tengo que llegar aquí y hacer, venga, pues este mismo, el 200%. Después de este nivel, el 161.8, lo más probable es que alcance el 200%. El 200%. Y con esta fuerza, que no me gusta un pelo, también os lo digo, se podría alcanzar el 200%, 9,36. ¿Por qué no me gusta un pelo? Primero, porque no es un movimiento natural. Directamente no es un movimiento natural. El haber alcanzado este nivel, que es el 161.8 y la triangulación simétrica, es un precio bastante justo para el BBVA. Estamos hablando de un precio alto, muy alto. Yo a este precio nunca compraría BBVA. Claro, lógicamente el haber alcanzado ese precio, si luego nos encontramos con velas de fortaleza con poco volumen, aunque la verdad que el volumen medio es superior al normal, pero no es un volumen escandaloso, esto que no esté acompañado de la media de 20 sesiones, pues indica pues cierta inflada de precio. A buen entendedor, pocas palabras hacen falta, ¿verdad? Una inflada de precio. El que esté dentro del BBVA a precios lógicos por debajo de 7 euros, de 6,50 euros, de 6 euros, incluso de 4,50 como cuando empezó a rebotar, bueno, pues es un mantener posición y a ver qué es lo que pasa. Pero yo pondría un take profit como mínimo desde esta zona de aquí. Ya sabéis mi teoría, que es si alcanza el 161.8 o la triangulación simétrica, que tenía toda la pinta de alcanzarla, que con la entrega de dividendo, bueno, pues se fue modificando poco a poco, ahora estaba cerca de los 8 euros por acción, aquí ya hay que poner un take profit. Hacerme caso, un take profit, con al menos el 50% de las acciones. Y luego ver lo que pasa. Pero esto es una inflada de precio que sí, que los bancos, es que el otro día me preguntaba un suscriptor si sigo opinando lo mismo, que los bancos están muy inflados. Y están muy, muy inflados. Se lo tuve que explicar por escrito. Le digo, es que, mira amigo, es que como haya una caída de los tipos de interés, los ingresos de los bancos en el siguiente trimestre no lo notarán, pero al segundo se caerá, pero drásticamente. Y eso es un problema para la capitalización. Más cuando estamos viendo una inflada de precios abrumadora. Cuidadito con el BBVA. Que no digo que no se lo merezca, que se lo merece. Y los que están dentro también se lo merecen. Pero es que una cosa es subiendo en forma de escalera y otra cosa es subir en forma de cohete, que ya hemos visto en muchas ocasiones que cuando se infla, luego la caída suele ser muy, muy fuerte. Si estamos muy lejos de la siguiente presentación de resultados. También es cierto que no hay ningún tipo de divergencia, ni alcista ni bajista, todo lo contrario, hay una de continuación alcista, lo cual me parece ya abrumador para el BBVA. Y por último tenemos Farmamar. Me preguntaba el doctor Pelos, que no lo tengo aquí, y también Cenitouros, digo, oye Miguel, me parece que ese gap estaba muy mal marcado. Y efectivamente, había marcado el gap desde aquí, desde el comienzo de la vela verde, y yo siempre lo he dicho en los vídeos, los gap comienzan al cierre de la vela y terminan al comienzo
de la vela siguiente. Si esto es una vela verde, la vela verde cerró aquí arriba en 40,42 aproximadamente euros y abrió al día siguiente en zona 38,60, bueno, 38,60, con lo cual el gap va desde aquí arriba. Muy bien por estas dos personas que se han dado cuenta. Yo metí la pata hasta el fondo, lógicamente. Voy dando lecciones a la gente y luego meto yo la pata, pero abrumadora. Muchas gracias por estar tan atentos. Efectivamente, va hasta ahí, hasta los 40 euros con 50 aproximadamente. Vamos a dejar en 40,50 para no estar aquí con los decimales, con 40,45. Bueno, como decíamos el otro día, va a ser una zona bastante lógica de alcanzar y bastante lógica de pararse el precio. Fijaros lo que ha pasado. Alcanza el precio muy cerquita, se queda prácticamente a unos 3-4 céntimos de tocarlo. Al día siguiente lo supera y cierra en la parte interior, pero al día siguiente, al tercer día, abre por la parte inferior, intenta recuperar para cerrar ese gap, se viene otra vez abajo, al día siguiente abre por debajo y se para en la zona exacta de los 38 de la zona de los 38,60 aproximadamente, y hoy pues abre por la parte superior y va pues caminito de los 39,30 euros. Muy buena señal. Muy buena señal. Se ha parado en la parte inferior del gap, está luchando con él y ahora pues tiene que ir a buscar la zona de los 40,40. Vamos a dejarlo ahí, 40,40 como tope superior. Son zonas de resistencia muy importantes, donde el precio se suele parar con una probabilidad altísima. Así lo ha hecho en la parte inferior. Ahora le toca jugar con la parte superior. Fijaros otra vez, ya comenzamos otra vez con las anomalías estadísticas, donde solo he encontrado un gráfico que se comporta igual de mal que el de PharmaMar, y es el de la naviera CIM, que ya empieza a parecerse a las caídas, como decíamos en aquel momento, estas anomalías estadísticas de no ir a buscar la media de 20 sesiones, la media exponencial de 20 sesiones, 80 y tantas velas sin tocar la media de 20 sesiones. Bueno, pues ahora comienza a subir y le da por lo mismo, no ir a buscar ni siquiera la media de 20 sesiones. Ya sabéis mi opinión, no me gusta un pelo, me gusta más las subidas como esta de aquí, bien acompañadita de la media de 20 sesiones y de la de 50, y poquito a poquito. También es cierto que hemos pasado lo peor y ahora a partir de aquí solo entre comillas, deberían venir buenas noticias. Así que con PharmaMar nos toca sufrir un poquito más y nos toca lo peor de todo, que es esta espera que se prolonga mucho. Hay que aguantar y ya veremos qué nos depara el 2024, porque el 2023 nos puede dar alguna sorpresita, sí, pero lo importante estará sobre todo a mediados y finales del 2024. Fijaros lo rápido que se nos ha pasado el 2023, que iba a ser lo peor. Bueno, pues ahora que vienen buenas noticias, vamos a aguantar más, por supuesto. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, suscribiros, activar la campanita y darle al like. Nos vemos en el vídeo de mañana. Un saludo a todos. Chao.